Hoy en Nutre Conciencia nos acompaña la licenciada en nutrición, Denise Ruelas. Cuenta con un diplomado en alimentación materno-infantil y trastornos de la alimentación infantil, además de formación como asesora en lactancia materna. Actualmente se desempeña como profesora en la licenciatura en nutrición en el CUCS y es mamá de un pequeño, experiencia que ha enriquecido su formación como educadora. Que realmente las mamás soportan el dolor, incluso los pechos sangran y ellas aguantan porque quieren darle el mejor alimento a sus pequeños. Si yo introduzco un biberón dentro de estos primeros días de vida, que son los más importantes, pues le cambio totalmente la succión al bebé. Y son bolitas, bolitas que mamá puede tocarse, duelen, y de no atenderse rápido o de no vaciar este conducto, mamá va a comenzar a sentirse mal. Normalmente es dolor de cuerpo, fiebre, y las mamás de pronto nos preocupamos si digo, okey, le estoy dando cada que mi bebé quiere y no estoy tomando tiempo y no estoy tomando horarios, pero ¿cómo voy a saber que mi bebé está comiendo bien? Pero si un pequeño pasa más de 3 horas dormido, entonces ya no es normal. Ese es un mito que yo creo que hemos escuchado siempre. Pechos más grandes, pues producen más leche o mejor calidad de leche, y pechos pequeños, pues no, que haya llanto, pero que no haya lágrimas. Entonces el bebé llora, pero no tiene lágrimas, quiere decir que el bebé está deshidratado. Hay condiciones que es muy raro, es una condición rara, es una enfermedad rara, que es la hipoplasia mamaria. La realidad es que no hay una leche materna igual a la otra. Yo produzco lo que mi bebé necesita. Si mi bebé está enfermo, voy a tener anticuerpos específicos para esta enfermedad. Pero ¿qué indicadores podría tener mamá para darse cuenta que realmente está ofreciendo de manera correcta esta leche y que su bebé está creciendo? Si nosotros hacemos una introducción de alimentos o bebidas diferentes, pues tenemos un alto riesgo de que haya patologías, de que haya trastornos importantes, de que haya intoxicación en el pequeño. Hola, ¿qué tal, atléticos? Espero estén teniendo un excelente día. El día de hoy teníamos un tema bastante interesante, es la lactancia materna. Lo considero importantísimo porque es el primer contacto que tiene el ser humano con un alimento. Es fundamental para el crecimiento, desarrollo y cómo nos vamos a alimentar por el resto de nuestra vida. Es por ello que tenemos una invitada muy especial, la maestra Denise. Es maestra en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y es extremadamente querida por los alumnos. Por su gran facilidad para explicar los temas y también para enganchar a la gente, la traemos con ustedes. Maestra Denise, para comenzar el episodio, ¿nos puede explicar qué es la lactancia? Hola chicos, muchas gracias. Muy contenta y agradecida de estar en este espacio y de que estemos tocando un tema tan importante como ya lo mencionas. Híjole, la lactancia materna podríamos decir que es alimento, pero va mucho más allá. La realidad es que no solo es el estándar de oro para alimentar a las personas recién nacidas, sino que también es un vínculo que se está creando con su mamá, y que la realidad es que hablando nutricionalmente, pues claro, es el estándar de oro, es el alimento que se adecua perfectamente a las necesidades del pequeño o la pequeña, pero también impacta en la vida futura, en cómo este pequeño o esta pequeña se desarrolle en su entorno, conviva con sus pares, la salud mental, el cómo se relacione, el cómo vaya creando vínculos, pues desde este momento se va creando a partir de la lactancia. Empezando un poco con las dudas más frecuentes que pueden afectar la lactancia o que a veces limitan su aplicación, tenemos que muchas personas o mujeres específicamente evitan realizar la lactancia materna porque duele el practicar la lactancia materna y a veces pueden hasta lograr como normalizar este dolor y decir, es que tiene que doler la lactancia materna. ¿Es así o están realizando alguna técnica de una forma no tan adecuada? Ese es un tema muy importante, porque hemos escuchado que la lactancia materna no debe doler, pero ¿qué pasa cuando una mamá tiene a su pequeño? Pues queda como en un momento muy sensible y de pronto llegan muchas creencias, muchos mitos y muchas recomendaciones que muchas veces no son ciertas. Y de pronto las mamás escuchamos de, es que se te tiene que hacer callo, aguántate y no pasa nada. Y las mamás tenemos este afán de dar lactancia, que realmente las mamás soportan el dolor, incluso los pechos sangran,
y ellas aguantan porque quieren darle el mejor alimento a sus pequeños. Pero la realidad es que cuando hay un dolor, cuando hay molestias y ya hablando de casos más extremos como el sangrado en los pechos, es porque hay una técnica errónea. El enganche es incorrecto y entonces cuando hay molestias es porque algo está mal. Entonces la lactancia materna no debe doler. Si hay sensaciones particulares que las mamás tenemos cuando baja la leche, cuando va a salir la leche al pecho, tenemos como una sensación como de entumecimiento, como cuando se nos entume el pie y sentimos como hormigueo. Así se siente justo cuando va a salir la leche, pero no duele, no molesta, no incomoda. Es como esta sensación extraña y particular, pero esto no genera un dolor. Cuando mamá refiere dolor, no se tiene que aguantar y decir, bueno, ya que pase algunos días o algunas semanas, esto va a mejorar. Esto no es así. Al contrario, se puede complicar. Cuando mamá refiere dolor, hay que evaluar el enganche y entonces tenemos que apoyarle. De manera muy general, para explicar un correcto agarre, siempre lo vamos a ver como en líneas rectas. Primero, yo aquí traigo a mi bebé. Tenemos que evaluar que el pequeñito o pequeñita tenga de esta manera, vamos a tener aquí un pecho. Aquí tenemos diferentes tipos de pechos que igual ahorita lo podemos tocar. Entonces, no sé si aquí se vea bien, así. El bebé tiene que estar en una línea recta, su cabecita y su espalda. Entonces, de pronto yo siempre les pongo a los alumnos el ejemplo de cómo tomamos agua natural de una botella, ¿no? Como cuando tomamos un líquido de una botella, lo hacemos de manera recta y lo hacemos así. Si yo lo hago así o si lo hago así, pues es incómodo. Entonces, lo mismo para los pequeños. Entonces, mamá tiene que tener a su bebé y teniendo esta línea recta entre cabeza y la espaldita. Y una vez que ya lo tenga así, en la posición que mamá se sienta más cómoda, ahora trae como un acercamiento a una boquita. Debemos de buscar que la boquita del bebé esté bien abierta, ¿sale? Y entonces buscar que la mayor parte de la areola, que es esta parte, y prácticamente todo el pezón esté dentro de su boca, ¿sale? Hay diferentes tipos de pecho, diferentes tipos de areolas y pezones, y la realidad es que por más grande o pequeños que sean, siempre vamos a buscar como este estándar. La boquita del bebé súper bien abierta. Labios evertidos en forma de pececito hacia afuera, como cuando lanzamos un besito, esos son los labios evertidos. Boca bien abierta y cuando el bebé tiene la boca muy abierta, hacemos la técnica que conocemos como sándwich o hamburguesa, tal cual. Cuando nos comemos una hamburguesa lo hacemos de esta forma y metemos. ¿Sale? Entonces, en este ejemplo, toda la areola y el pezón quedan dentro de la boquita del bebé. Si mamá tiene una areola muy grande, vamos a buscar que la parte inferior sea la que esté dentro de la boquita. Vamos a suponer que esta areola queda muy grande, que quede de esta forma, ¿sale? Y entonces así corregimos el agarre. Si por alguna situación el bebé todavía no logra engancharse bien, ¿qué hacemos? Yo tengo aquí a mi bebé pegadito y voy a estimular que abra su boquita. ¿Cómo hago esta estimulación? Con mi pecho, lo que voy a hacer son movimientos de arriba hacia abajo, de la boca hacia la nariz. No sé si aquí me alcancen a ver bien, así. Ujú, mm, Y entonces, ya que el bebé tenga la boca bien abierta, ahora sí como una hamburguesa, le meto el pecho. Y si por alguna situación no logré el enganche correcto, ¿qué hago? Con mi dedo índice, manitas bien limpias, voy a interrumpir el enganche. Y entonces el bebé va a abrir la boca, se despega y otra vez empiezo. La realidad es que muy poquitas veces un bebé de manera natural logra lastimar el pecho de mamá. Normalmente cuando hay dolor, cuando hay molestias, es porque hubo algo que interfirió en este enganche. ¿Sale? Normalmente es cuando introducimos biberones o chupones en las primeras semanas o días de vida y entonces el bebé se confunde. Los bebés nacen con este instinto de búsqueda y de succión. Ellos ya saben perfectamente cómo succionar el pecho de su mamá. Ya genéticamente lo saben, nacen y están listos para hacerlo. Pero ¿qué pasa? Que dentro de estas prácticas hospitalarias, mal llevadas, por cierto, pues llegan estos sucedáneos de leche materna, es decir, pues las fórmulas infantiles, los biberones. Entonces, si yo introduzco un biberón dentro de estos primeros días de vida, que son los más importantes, pues le cambio totalmente la succión al bebé. Entonces, es como si le cambiara el chip y el bebé ya no se acordara. Es muy diferente la succión que el bebé hace en el pecho de su mamá
al que hace en un biberón. Incluso nosotros podemos girar un biberón y puede empezar a gotear. Es una succión muy sencilla, el bebé no tiene que ejercer tanta fuerza o tanta presión para sacar la leche. En cambio, al pecho, pues es una succión mucho más profunda, en donde prácticamente toda su boquita queda ocupada por la glándula mamaria y entonces tiene que hacer succión. Y muchas veces esta succión para que salga la leche no es de manera inmediata, tienen que pasar algunos segundos de succión para que entonces la leche salga. Al bebé le cuesta un poquito más de trabajo y entonces si yo le cambio la succión por un biberón, pues los bebés son cómodos, ¿no? Entonces como que cambian, a esta está más fácil, me acostumbro a esa y entonces cuando mamá quiere regresar a ofrecer pecho, precisamente el bebé pues ya no sabe cómo hacerlo porque no es la misma succión y a mamá le comienza a doler. No es que no se pueda corregir este enganche, la realidad es que es innecesario porque yo tendría que corregir algo que mi pequeño ya sabe de nacimiento. Aquí, por ejemplo, viendo a lo mejor ese dolor que pueden sufrir las mamás al estar lactando, ¿qué señales ellas pueden ver de decir: "Ah, okey, no está teniendo un buen agarre", y, o sea, cosas visibles que ellas puedan identificar para poder actuar en consecuencia? El primero, yo creo que es el indicador, pues, más rápido, es el dolor. Esta molestia extraña, ese es el indicador uno. Si por alguna situación a mí me ha tocado, ver mamás que ellas están muy, muy aferradas y están muy motivadas a dar lactancia y dicen: "Es que no me importa que me duela, yo me aguanto". Pero la realidad es que a medida que este pecho se está lastimando porque hay una incorrecta succión, el pecho se va a lastimar y entonces van a comenzar a aparecer grietas, grietas alrededor del pezón y de la areola. Si yo no la atiendo, si yo no cambio este enganche, si yo no formulo para que bebé logre su enganche natural, ¿qué puede llegar a tener mamá? Pues puede llegar a tener sangrado. Además de que este pecho no se está vaciando de manera correcta porque no está teniendo una buena succión, mamá va a comenzar a tener o a percibir sus pechos más llenos de leche y va a comenzar con un poquito más de dolor. Incluso estos conductos, que es aquí por donde va a salir la leche, pueden taparse. ¿Por qué? Porque la glándula está tan llena que se pueden comenzar a tapar y son bolitas, bolitas que mamá puede tocarse, duelen, y de no atenderse rápido o de no vaciar este conducto, mamá va a comenzar a sentirse mal. Normalmente es dolor de cuerpo, fiebre, y entonces puede llegar a infectarse y puede llegar incluso a una mastitis, por ejemplo, que ya sería una infección propiamente. Entonces, el indicador uno es dolor, no hay por qué aguantarse el dolor si llega no es normal y no se va a quitar solo. Entonces, ese sería el punto uno en donde tendríamos que intervenir y ya después, si por alguna situación no se atiende, pues entonces las grietas que tal cual son heridas. Es como si nosotros nos raspamos, es lo mismo y pues ya se imaginarán cómo duele. Perfecto. Se me hizo muy interesante que mencionas al principio del episodio que no solamente es el tema alimenticio, o sea, cuántas calorías, cuántas proteínas, carbohidratos, etcétera, sino que el amamantar al bebé provoca otros aspectos de los cuales creo que no se habla tanto. ¿Qué aspectos mencionabas? Lo social, quizás el vínculo con la madre. ¿Nos puedes contar más qué puede provocar el no tener este contacto al inicio de la vida de un ser humano? La realidad es que sí, sabemos que es el estándar de oro, se adapta específicamente a las necesidades del pequeño, pero además es como si fuera mágico, ¿no? Trasciende más allá. Y uno de los aspectos más importantes y que mencionas es precisamente el vínculo que se va creando. Los seres humanos, pues somos seres biopsicosociales históricos. Necesitamos de otra persona para sobrevivir. Es decir, incluso siempre les pongo el ejemplo de otros mamíferos, ¿no? Como los cachorritos, los gatitos, los caballos. Cuando nacen, medio caminan así medio mal, pero rápido como que se adaptan y lo logran. En cambio, los seres humanos no. Tardamos bastantes meses en desplazarnos, en dar nuestros primeros pasos. Entonces, todos estos meses anteriores los conocemos como gestación extrauterina. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque bebé ya haya salido de la pancita de su mami, sigue desarrollándose. Entonces, una parte de ese desarrollo es precisamente el vínculo que está creando. Cuando este bebé
Imagínense que ahorita ustedes están en un lugar calientito, sobre todo con este frío que está haciendo, en un lugar calientito, oscuro, que además huele rico y están abrazando a la persona que más aman en la vida. Así se siente un bebé dentro de su mamá. Entonces se siente cómodo, ¿no? ¿Qué pasa cuando este pequeño o esta pequeña llega a este mundo extrauterino donde hay voces que no conoce, donde además está lleno de luces que pues nunca ha visto, de sonidos extraños, de estímulos que nunca antes pues ha visto, ha sentido? Lo que más conoce y lo que se sabe de memoria, pues es a su mamá. Sabe cómo se escucha su mamá, sabe cómo huele su mamá. Y entonces cuando llega al mundo y de pronto siempre es como esta parte de las intervenciones hospitalarias, no es que yo esté en contra, pero sí estoy en contra de las malas prácticas. Y normalmente en Occidente las mamás, ¿dónde tienen a sus pequeños? Pues en hospitales. En hospitales donde además son súper fríos, la mamá tiene mucho frío, tiene justo una luz gigante encima de ella y tiene un montón de doctores alrededor. Y que entonces estas prácticas, pues, no ayudan a este vínculo. Nace el bebé y lo que, quiere, pues, es estar cerca de su mamá. Como ya no puede regresar a la pancita, el ambiente que más se parece a esta vida intrauterina es precisamente el pecho de su mamá. Entonces, además de cubrir esta parte de hambre y de sed, pues, se crea este vínculo. De pronto, en la actualidad y hace, de algunos años para acá, escuchamos esta parte de los apegos. Y lo escuchamos sobre todo en relaciones de pareja. Oye, ¿qué tipo de apego tienes? ¿No? Apego ansioso, no sé. Sí. Este tipo de apegos, pues no solamente impactan o no solamente se viven en relaciones de pareja, sino que este tipo de apegos nosotros los vamos formando precisamente desde nuestro nacimiento, desde nuestra primera infancia, infancia temprana. Y justamente cuando nosotros como bebés recién nacidos necesitamos esta atención, este contacto con mamá, si mamá está atenta, está receptiva a escuchar estas necesidades, pues este pequeño va a formar un vínculo seguro, porque entonces se va a sentir, va a crecer y se va a desarrollar con esta sensación de seguridad, de saber que tiene una figura de referencia y entonces va a crecer confiado y se va a poder desarrollar mucho mejor en etapas posteriores. Entonces, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer o de ver alguna mamá que está amamantando a su bebé, es un contacto cercano. Yo como mamá tengo aquí a mi bebé y estamos piel con piel, está escuchando mi corazón, está escuchando mi voz. Además, hay intercambio de miradas y este vínculo hace sentir querido, hace sentir amado a este bebé y entonces va a crecer con esta confianza para desarrollarse y convivir en etapas posteriores con sus pares. De pronto los pequeños que tienen desde etapas tempranas este vínculo seguro con su mamá, con sus padres, son más fáciles de que se adapten a los cambios, de que se adapten cuando entren al preescolar, de que se adapten, por ejemplo, cuando los llevan al parque o en diferentes condiciones. Entonces, la realidad es que desde este punto se crea este vínculo y este apego seguro que de pronto escuchamos apego y nos suena como un poquito extraño y pensamos en, no, es que el apego es malo. No, todos tenemos diferentes Pues, tipos de apego, pero va a marcar la diferencia el apego que yo he formado con mis figuras de referencia durante esta infancia y va a trascender en mis relaciones, no solo personales, sino profesionales, académicas, etcétera. Bueno, maestra, también una pregunta muy común que tienen las mamás es, ¿cada cuánto debo de darle comer a mi bebé? Si debo de seguir ciertos horarios de que, si le doy a las 7, el siguiente día le doy igual. Y también, ¿cómo puedo saber que el bebé ya se llenó o es suficiente lo que le estoy dando? Muy bien, esa es muy buena pregunta, porque nosotros como profesionales de salud tenemos que ser bastante conscientes de las recomendaciones que hagamos. Si a las mamás nos dicen, oye, le tienes que dar cada 46 minutos, yo pongo mi alarma y cada 46 minutos le doy. Si me dices que le tengo que dar de cabeza o volteada o arriba de una mesa, yo lo hago. Entonces, cobra importancia yo como profesional de salud el impacto que tengo. ¿Cada cuándo le tengo que dar? La OMS nos dice que la lactancia materna es a libre demanda.
Yo le digo a libre necesidad, porque no es que los pequeños demanden, pues son necesidades que son fisiológicas. Entonces, pero ¿cuánto es a libre demanda? Porque si ustedes le dicen a una mamá, sobre todo mamás primerizas, señora, le tiene que dar a libre demanda. Eso es cada que su bebé pida. Las mamás vamos a estar, oye, pero ¿cada cuánto? Cada 15 minutos y sobre todo, hablo como mamá también porque soy mamá de un pequeño. Los pediatras, los neonatólogos precisamente no son los más expertos. No digo que todos y todas, pero yo he tenido bastantes experiencias negativas y me dicen, no, señora, es que le tiene que dar cada 3 horas. Y entonces ya no es a libre demanda. A libre demanda es realmente yo evaluar las señales precoces de hambre. Yo tengo que estar pendiente de mi pequeño si de pronto se está moviendo y los bebés nacen con un reflejo que es reflejo de búsqueda. Si ustedes tienen a un bebé y colocan cerquita de su boca su dedo, el bebé va a comenzar a buscar aunque no esté despierto, aunque propiamente no logre verlos bien, porque su vista todavía está como un poquito disminuida, va a comenzar a buscar y es precisamente por este reflejo. Entonces yo tengo que estar pendiente de mi bebé. Si está haciendo movimientos, puedo pensar que a lo mejor tiene hambre y ofrezco. Entonces esa libre demanda. Y las mamás de pronto nos preocupamos si digo, ok, le estoy dando cada que mi bebé quiere y no estoy tomando tiempo y no estoy tomando horarios. Pero ¿cómo voy a saber que mi bebé está comiendo bien? Pues precisamente un indicador es ver las micciones o el número de pañales mojados del bebé. Normalmente tienen que ser 6 al día. Va a ir incrementando, hablando de recién nacidos, van a ir incrementando, pero también hay que evaluar otras señales. Por ejemplo, evaluar si un pequeño, normalmente los recién nacidos duermen muchísimo, casi siempre se la pasan dormidos y es precisamente porque mientras duermen se secreta la hormona de crecimiento, entonces tienen que dormir mucho. Pero si un pequeño pasa más de 3 horas dormido, entonces ya no es normal y puede estar presentando una hipoglicemia, entonces hay que despertarlo para darle de comer. Normalmente los recién nacidos a término que no tienen alguna condición clínica son bastante demandantes y no propiamente porque siempre sea de hambre o de sed, sino porque volvemos a la parte, ¿no? Lo que conocen y se saben de memoria, pues es a su mamá. Entonces, si van a un lugar nuevo, si están sobreestimulados, si tienen sueño, por cualquier cosa, van a buscar el pecho de su mamá. Entonces, la realidad es que la lactancia es libre, sin horarios, que las mamás no se preocupen por el tiempo en las tomas, que no pongan horario, que no pongan reloj, únicamente hay que tomar en cuenta que se estén alternando ambos pechos y evaluar las micciones del bebé, que al menos haya 6 pañales de pipí y pues también evaluar los pañales, ¿no? Porque a veces si las mamás me dicen, oye, pero es que mi bebé nada más hace 4 pañales de pipí, yo le pregunto, oye mamá, pero el pañal está muy pesado, no, pues que sí, entonces hay que evaluar que este pañal esté teniendo un cambio constante. También podemos evaluar algunas otras mucosas para evaluar que el bebé no tenga alguna deshidratación, por ejemplo, que haya llanto, pero que no haya lágrimas. Entonces el bebé llora, pero no tiene lágrimas, quiere decir que el bebé está deshidratado. Entonces ese sería como un extremo, por ejemplo, pero de manera general a libre demanda. Ok, aquí otra cuestión que también puede estresar un poco a las mamás es que puede llegar ese momento en el que el bebé ya les esté pidiendo a lo mejor de comer como lo mencionas, pero ellas sienten a lo mejor en ese punto que no están teniendo leche o en el punto en el que sus hijos no quieren comer, ellas sienten que tienen el pecho pues muy lleno de leche. ¿Qué estrategias pueden usar ellas, a lo mejor si tienen muy llenos sus pechos, para guardar a lo mejor esa leche o si sienten que tienen sus pechos vacíos, pues puedan estimular de alguna forma? ¿Ok? Aquí tocas varios puntos importantes. Tras el nacimiento de un bebé, que conocemos como la bajada de leche. Esta producción de leche, pues es un poco, vamos a decirlo, excesiva. Cuando un bebé nace, la primera señal que recibe el cerebro es cuando ya no hay placenta. Ya no hay placenta y es como la señal que recibe el cerebro, es decir, ya no tengo un bebé aquí adentro, necesito producir leche para alimentarlo. Y entonces hay una gran producción de leche. Las mamás nos vemos con unas boobies enormes y incluso tenemos pérdidas de leche, el pecho nos escurre. Y tras unos días,
la producción comienza a regularse. Depende de la demanda que se esté dando, depende de qué tantas veces el bebé se esté pegando y sobre todo el estímulo que esté recibiendo el pecho. Entonces, aquí en este punto las mamás justamente sienten como, oye, es que ya no tengo leche, ya no tengo los pechos así, ya no me está goteando el pecho, entonces ya no tengo tanta leche. No, simplemente que la producción ya se regularizó a la demanda que está teniendo tu bebé. No te preocupes. Si por el contrario esta mamá perdura esta sobreproducción, por ejemplo, yo tenía solo en un solo pecho tenía sobreproducción de leche, se quedó esa sobreproducción y entonces mi bebé comía así normal, pero siempre yo de un pecho estaba goteando y todo el tiempo me tenía que estar cambiando de blusas. ¿Qué recomendaciones haríamos a las mamás? Podrían utilizar una extracción. Yo les sugeriría que si les es factible una extracción manual, va a tener la mamá el pecho de esta forma, entonces siempre la manita en forma de C para no lastimar los conductos y vamos a hacer tal cual. Podemos hacer un masajito pequeño con las yemas de los dedos, que mamá esté cómoda, que esté en un lugar en donde esté segura, haga un pequeño masaje, va a imaginar el pecho como si fuera un reloj, pone los dedos a las 12 y comienza a masajear, y una vez que ya masajeó toda la glándula, pues va a hacer una pequeña extracción. Agarra el pecho y comienza a hacerlo hacia afuera. No hago esto, no hago esto, ¿por qué? Porque puedo tapar un conducto y puedo lastimar el pecho. Entonces, lo hago con toda mi mano, hago una ligera presión y ya aquí el pecho, para el momento que la mamá esté haciendo este masajito, ya la mamá va a sentir este entumecimiento que les digo y va a comenzar a chorrear la leche. Cuando mamá haga un pequeño movimiento de presión, la leche va a comenzar a salir y entonces mamá la puede recolectar y la podría congelar. Por ejemplo, si es una mamá que, no sé, a lo mejor se apoya de otras personas para que cuiden a su pequeño, pues puede comenzar a hacer un banco de leche. Si es una mamá que tiene la fortuna de estar todo el tiempo con su bebé y de darle de comer directo al pecho, puede hacer estas extracciones, puede almacenar la leche y puede donarla en los bancos de leche. Durante ese proceso, de masaje y a lo mejor de ese pequeño apretón, ¿tiene que haber una desinfección previa en lo que es el pecho o la mamá no tiene que hacer una limpieza previa? Esa es una muy, muy buena pregunta, porque hace algunos años, se les decía a las mamás que tenían que limpiar el pecho para, ya sea para darle de comer al bebé o para hacer una extracción. La realidad es que estas glándulas, traigo este pecho que creo que se ve un poquito mejor, los puntitos que tenemos en la areola, estos pequeños puntitos que tenemos son glándulas, se llaman glándulas de Montgomery. Y estas glándulas tienen diferentes funciones. Una de ellas es secretar un olor que es muy similar al líquido amniótico. Entonces ayuda para que los bebés, a pesar de no tener bien desarrollada su vista, logren encontrar el pecho de su mami. Y la otra función es precisamente mantener limpia la glándula, mantener limpio el pecho. Entonces la realidad es que no habría por qué hacer una limpieza más allá del baño diario y de la higiene que mamá tiene normalmente, pero no habría que hacer ninguna desinfección, no hay que aplicar ninguna pomada, ningún jabón especial. Lo ideal sería que sea un jabón neutro, que no tenga un olor muy intenso, precisamente para que, pues, no afecte esta parte del bebé y sobre todo porque hablando como a nivel dermatológico, no se sugiere que los pequeños estén cerca o incluso se utilicen jabones o esencias en ellos. Entonces, un jabón neutro que no tenga un olor muy fuerte y, pues, el baño diario. Si mamá, por ejemplo, no sé, salió a correr, salió a hacer ejercicio o incluso en el día a día llega sudada y quiere hacer una extracción o le quiere dar de comer a su bebé, no pasa nada, lo puede hacer directamente sin hacer una limpieza previa. Ok, perfecto. Se me hace muy interesante todo lo que estamos descubriendo. Para mí, la confianza de un ser humano, el cómo se exprese, es fundamental. Y yo creía que comenzaba desde cómo lo tratábamos, ¿no? Cuando era un niño, cuando era un adolescente. Pero saber que comienza desde qué tanto contacto tiene con su madre, se me hace sumamente increíble. Ahora me gustaría que abordemos el tema de, a veces las mamás, como tú dices, son como muy inquietas y tienen muchos miedos con sus bebés. Uno de ellos suele ser, si yo me enfermo, tengo que seguir amamantando a mi bebé, voy a provocar que él también se enferme.
¿Cómo tengo que actuar en este tipo de situaciones? Esa es una muy buena pregunta, porque volvemos a que el ámbito de salud, pues, lejos de lo que creeríamos, a veces no es el más informado como debería. No todos, los profesionales de salud están actualizados, y ni siquiera hablar de actualización, sino de información básica. Y cuando mamá está enferma de un resfriado, eh contraindican la lactancia por los medicamentos que va a tomar, ¿no? Y esto la realidad es que es completamente falso. La mayoría de los medicamentos son compatibles con la lactancia, así como las enfermedades. Muy poquitas son las enfermedades maternas que se contraindican con la lactancia. Por ejemplo, hablando de VIH, ahí, por ejemplo, lo ideal sería que mamá tenga un control prenatal. Es por eso también la importancia de que en cuanto mamá sepa que está embarazada, acuda a control prenatal, que se le hagan pruebas de sífilis, de VIH, para entonces tener un tratamiento. Y la realidad es que, al menos en países en donde los pequeños puedan tener acceso a un consumo seguro de fórmulas infantiles, pues ahí podría ser una opción. Pero la realidad es que la mayoría de las enfermedades son compatibles con la lactancia, así como sus tratamientos. Entonces, son muy pocas ocasiones en donde realmente habría que contraindicar. Hay muchos que incluso se ponen en la balanza, ¿no? Riesgo-beneficio, y a pesar de que hay algún riesgo, por ejemplo, algunos medicamentos psiquiátricos, hay alternativas, porque a lo mejor la mamá no puede suspender este tratamiento farmacológico, pero sí se puede acompañar de profesionales de salud que sean amigos de la lactancia, y que entonces en equipo se encuentre un fármaco que sea compatible con la lactancia. La realidad es que hay algunas herramientas como eLactancia. Lo ponen en el buscador E-lactancia, y aquí pues es un buscador bastante amigable. Yo siempre les digo a las mamás que lo compartan con los profesionales de salud con quienes están de la mano o encaminadas, porque aquí pueden poner sustancias, pueden poner alimentos, pueden poner fármacos, medicamentos, etcétera, y sale un semáforo. Es bastante amigable, todas las personas lo pueden entender de manera muy sencilla. Si sale en verde, pues es que es completamente compatible con la lactancia. Si sale en naranja, dice que hay un riesgo mínimo, pero que no es necesario suspender la lactancia. Y si sale en rojo, quiere decir que pues es incompatible con la lactancia y habría que buscar una alternativa. Entonces creo que este tipo de herramientas son muy funcionales, porque además se están actualizando. Si ustedes lo consultan, les van a salir en una parte de la página cuándo fue la última actualización. Entonces están en constante actualización, y es una herramienta fundamental, no para que las mamás se autocambien de medicamento, pero sí tal vez para que se acerquen a profesionales que tengan conocimiento de que la mayoría de los tratamientos y medicamentos son compatibles con la lactancia. Muy bien, maestra. Por ejemplo, también se tiene un mito, pues muy interesante que muchas mamás a día de hoy se lo siguen creyendo, es de que siempre que el bebé llora es porque el bebé tiene hambre. O sea, con esto me doy a entender de que no estoy produciendo demasiada leche, esto es verdad, es mentira. ¿Cuáles serían más bien las señales reales de hambre en los bebés? Okey, esa es una muy buena pregunta, porque además los recién nacidos, pues, lloran por todo. ¿Por qué? Porque es la única manera que tienen para comunicar lo que necesitan. Entonces, el llanto no siempre es equivalente a hambre. Entonces, hay que evaluar. Lo ideal es que mamá, vaya teniendo este contacto tan cercano que logre identificar las señales tempranas de hambre. Es decir, yo no me voy a esperar hasta que mi bebé llore para decir: "Ay, sí tiene hambre, le voy a dar de comer". Si a lo mejor está dormido, está dormida y comienza a hacer movimientos como de búsqueda, esa sería como una señal temprana, ¿no? Yo me puedo enterar que a lo mejor ya va a despertar y que ya me tengo que acercar al pecho para darle, porque a lo mejor ya tiene hambre. Otra es que si yo no atiendo estas señales de búsqueda, va a haber un poco más de agitación, sobre todo de sus manitas y de sus extremidades. Va a comenzar a buscar y va a haber más agitación.
Y hay algunos pequeños que logran meterse la manita a la boca. Ahí también ya es una señal muy clara de hambre. Si no la atendí, entonces ya viene el llanto. Pero si antes del llanto no preceden algunas de estas señales, pues a lo mejor hablamos de que el pañal está sucio, de que tiene frío o de que simplemente necesita estar cerca de mamá. Yo me acuerdo que mi pequeño se quedaba dormido y yo decía, ahorita que se duerma voy a hacer esto y voy a limpiar y voy a estudiar y voy todo, ¿no? Y apenas me le separaba poquito y ya, se despertaba y a llorar. Nada más me volví a acostar con él, ni siquiera me pedía pecho, solo que estuviera ahí, que sintiera como calientita cerca de él y ya, otra vez se dormía. Entonces, muchas veces el llanto precede de que necesitan sentirse en contacto, necesitan sentir este cariño cercano de la primer figura de referencia, que pues en este caso es mamá. Yo siempre les pongo el ejemplo de cuando éramos bebés cavernícolas y vivíamos en cuevas, precisamente cómo logramos sobrevivir a todos los animales y a todas las cosas hostiles que estaban al acecho de los bebés, ¿no? O sea, todos estos animales salvajes pues querían comerse a los bebés cavernícolas. ¿Cómo las mamás cuidábamos? Pues precisamente en comunidad, dormíamos juntos, siempre teníamos cerca a nuestros bebés para que entonces no lloraran y no nos escucharan, porque entonces en la actualidad cambiamos eso, ¿no? Y queremos que los bebés duerman separados, queremos dejarlos llorar porque luego hay me da esta pregunta me hace recordar que luego a las mamás nos dicen: "Es que ya te tomó la medida, ya te agarró de chupón y ya para todo quiere chichi". Pues sí, para todo quiere chichi porque necesita a su mamá, necesita tenerme cerca, necesita esta figura de referencia. Y aunque la sociedad ha cambiado, ha sido este occidente tan drástico el cambio, las ciudades son grandes, todo es grandísimo y todo tiene un ritmo de vida tan acelerado, pues nuestros genes siguen siendo esos genes de esos bebés cavernícolas que necesitan sentirse apapachados, cerquita de mamá, cuidados, alimentados y sobre todo sentirse en comunidad. Esta parte de que dejemos a los niños porque si no van a ser apegados. Esto pues es totalmente erróneo. Los bebés necesitan estar cerca y precisamente lloran porque comunican alguna necesidad. Y los seres humanos no solamente, incluso como adultos y adultas, no solamente tenemos necesidades fisiológicas. Yo no lloro porque me da hambre, yo lloro porque a lo mejor me sentí triste hoy, porque me fue mal en el trabajo o porque me hicieron una mala cara o porque simplemente extraño a mi pareja, extraño a mi pequeño, extraño a mi mamá. Eso me hace llorar y eso es una necesidad que tiene que ser atendida. Lo mismo ocurre con los pequeños y las pequeñas. Sí, por ejemplo, en ese aspecto, una mujer que ya tiene a su bebé toma la decisión de darle pecho, pero también a veces existe dentro de todo este bombardeo de información, en algunas ocasiones se ha relacionado el tamaño de pecho con la capacidad de lactar. Y a veces dicen las mamás: "No, es que yo tengo un pecho chiquito, entonces ni para qué lo intento, entonces mejor no le doy leche". ¿Es cierto esto o cómo se maneja ese probable mito? Ok, ese es un mito que yo creo que hemos escuchado siempre, ¿no? Que pechos más grandes pues producen más leche o mejor calidad de leche y pechos pequeños pues no. Y la realidad es que esto es totalmente un mito. Lo que hace el tamaño del pecho, pues, es el tejido graso, es la grasita que tenemos. La grasa no está relacionada con la producción de leche. Lo que está relacionado es precisamente este tejido glandular, esta glándula, que a lo mejor si lo viéramos de cerca son como pequeños racimos de uvas y aquí es en donde se produce la leche. Entonces, pechos grandes y pechos chiquitos tienen la misma glándula. Entonces, no hay relevancia con el tamaño de pecho. Pechos chiquitos podemos producir mucha leche y al igual que pechos grandes. Va a depender precisamente de una buena técnica, de que haya una constante estimulación de la glándula.
Únicamente hay condiciones que es muy raro, es una condición rara, es una enfermedad rara, que es la hipoplasia mamaria. Esta hipoplasia mamaria quiere decir que esta glándula no se desarrolló de manera correcta durante la adolescencia. Y sí, son pechos pequeños, pero no únicamente es que sean pequeños de tamaño, sino que también incluso entre ellos hay una diferencia visual importante y tenemos una característica muy particular de que la forma de estos pechos con hipoplasia mamaria es una forma de tubo, son pechos tubulares, se ve el pecho caído. Y además, normalmente la glándula, la areola y el pezón son mucho más grandes que el resto del tejido. Entonces, son particularidades que a lo mejor si esta mamá tuvo hipoplasia mamaria, tiene hipoplasia mamaria porque en la adolescencia no llegó al punto máximo de desarrollo, probablemente sí tendríamos problemas para la producción de leche. Pero son muy poquitas las personas que logran tener esta condición y la mayoría de los pechos, independientemente de la forma, del tamaño, pueden lactar. Muy bien. Ahora, continuando con los beneficios o las partes malas que puede llegar a provocar el lactar o no lactar, ¿nos puede hablar de cómo el que un bebé tenga este proceso o no lo tenga va a afectar en su futura alimentación? O sea, en la elección de alimentos, quizás en cómo los digiere. ¿Cómo es que va a llegar a afectarle? Muy bien, aquí es una pregunta bastante amplia y podemos iniciar de la parte nutricional. Sabemos que la leche materna, pues, se adecua perfectamente a las necesidades del bebé recién nacido o recién nacida. A pesar de que hay estándares que nos dicen, el calostro está compuesto por esto, la leche madura está compuesta por esto, hay estándares que nos dicen como la composición respecto a macro y micronutrientes, pero la realidad es que no hay una leche materna igual a la otra. Yo produzco lo que mi bebé necesita. Si mi bebé está enfermo, voy a tener anticuerpos específicos para esta enfermedad. Si a lo mejor mi bebé fue prematuro, nació antes de las 37 semanas, la composición de esta leche va a cambiar. Si tengo gemelos, si fue un embarazo múltiple, la composición de esta leche va a cambiar. Si el Perdón. Si a lo mejor la edad de mi pequeño ya es una edad preescolar, escolar, la composición de leche va a cambiar. Entonces, partiendo de esto, la leche materna, híjole, es que es oro puro. Los pequeños que son alimentados con esta leche tienen la fortuna de tener una gama de sabores muy amplia. No sé si hayan tenido la oportunidad de probar leche materna, probablemente no, pero si ustedes la probaran, es un sabor bastante dulce, es más dulce que la leche de vaca. Y entonces, este sabor no es un sabor estándar, es decir, no siempre sabe igual. Sí repercute lo que come la mamá, es decir, no quiere decir que vaya a saber a cebolla, a ajo, a chile, a birria, ¿no? Pero sí tiene un cambio en el sabor y precisamente estos cambios que hay en el sabor de la leche, pues son benéficos para que en el momento que bebé llegue a la edad de alimentación complementaria, cuando ya introducimos alimentos sólidos, el pequeño ya va a estar familiarizado con esta gama de sabores y va a tener una mejor aceptación por frutas, por verduras, por las diferentes gamas que nos aportan los diferentes grupos de alimentos. Entonces, pues ya de ahí tengo un beneficio más. Los sucedáneos de leche materna, las fórmulas infantiles, siempre saben igual, no hay un cambio de sabores. Entonces, cuando iniciamos alimentación complementaria, tal vez me cueste un poquito más que mi bebé acepte estos nuevos alimentos complementarios porque no va a estar familiarizado. Ya de entrada, pues ya tengo como este negativo de ofrecer fórmulas infantiles. Otro es que normalmente las mamás cuando ofrecen leche materna, lactancia materna, están muy pendientes de estas señales de hambre y de saciedad. ¿Por qué? Y sobre todo bebé lo sabe. Los seres humanos tenemos esta capacidad innata de regular nuestras señales de hambre y de saciedad,
pero cómo se alteran a lo largo de la vida y cómo se pueden desarrollar diferentes trastornos y conductas alimentarias de riesgo, precisamente porque ya no hay este autocontrol de señales de hambre y de saciedad, precisamente por los múltiples factores. Entonces, el pequeño, al estar en lactancia materna, regula perfectamente qué tanta hambre tiene y se despega cuando ya no tiene más hambre. En cambio, cuando alimentamos con biberón, no sé si han tenido la oportunidad de alimentar a un bebé con biberón, lo cargamos y le ponemos el biberón, pero así. Y ni siquiera lo estoy viendo si a lo mejor ya no tiene hambre, si a lo mejor ya se durmió. Yo me espero hasta que se termine todo el bibi. Y pues no, a lo mejor en esa toma el bebé no tenía tanta hambre y no tenía por qué acabarse todo el biberón completo. Y aquí comienzan a perderse estas señales de hambre y de saciedad, que entonces a largo plazo pues ya no las voy a tener. En edades preescolares y escolares ya va a ser más complicado que este pequeño regule estas señales de hambre y de saciedad. Además de que se ha visto que si se alimenta con fórmulas, pues vamos a tener una predisposición al desarrollo de algunas enfermedades crónico no transmisibles y entonces pues también tenemos otro factor que va a alterar diferentes puntos en la alimentación futura. Entonces considero que estos serían como de los más importantes que nos queden bastante claros. Ok, maestra, y por ejemplo, ¿cuáles serían los factores que realmente afectan lo que es la producción de la leche materna? Ok, el primero pues es que no se esté logrando una correcta estimulación de la glándula precisamente por un mal enganche y el otro pues es que haya un estrés muy elevado o prominente en mamá, ¿no? Hay dos hormonas principales que son las encargadas de esta producción y excreción de leche materna. La primera es la prolactina. Esta hormona se encarga precisamente de producir la leche. Y la oxitocina es la que conocemos normalmente como la hormona del amor. Y yo siempre les pregunto a mis alumnos y a mis alumnas, ¿cómo se sienten cuando están enamorados? Pues Mm. felices, ¿no? Nada me hace enojar, me siento en las nubes, todo lo veo bonito, todo lo veo color de rosa. Y entonces, esta hormona no solamente me hace sentir enamorada de mi bebé, sino que además, una vez que la glándula está llena, esta oxitocina aprieta los conductos y hace que salgan. Es la que exprime el pecho y hace que tengamos este reflejo de eyección, que es cuando sale la leche. Pero entonces, ¿qué factores podrían intervenir en la secreción de la oxitocina? A lo mejor yo me pego a mi bebé, tengo una correcta producción, pero la oxitocina no está llegando porque todo el tiempo estoy estresada, porque estoy triste, porque diferentes factores que no hacen que mamá se sienta feliz, se sienta tranquila. Entonces, si mamá tiene un estrés muy prolongado, pues también podría ser un factor que podría intervenir en la correcta secreción y hay algunos medicamentos que también podrían como jugar esta parte, pero la realidad es que los más importantes, pues, es precisamente que no se esté atendiendo un correcto enganche, un correcto agarre al pecho, y el otro, pues, que mamá tenga estrés realmente muy, muy pronunciados. Aquí siempre les digo a las mamás: "Oye, tranquila, el estrés es normal, estás tú también en una etapa nueva, así como acaba de nacer tu bebé, también acabas de nacer tú como mamá. Es normal que te preocupes, que te estreses, que las mamás tampoco sientan esta carga de decir, no me tengo que estresar porque no me va a salir la leche. Pues no, pero sí decirles que en la medida que puedan, pues tengan estos periodos de descanso, estos periodos de relajación y un término que me gusta mucho es el de familias lactantes. La decisión de lactar no es únicamente de la mamá y tampoco es únicamente su responsabilidad. A lo mejor sí, yo tengo el pecho y yo me pego al bebé, pero si estoy en pareja, si vivo con alguien, tengo que tener esta red de apoyo. Ok, si sé que uno de los factores que más me estresa es, no sé, la escuela. Tengo que hacer mis trabajos, tengo que darme el tiempo de hacer mis tareas, tengo que alimentar al bebé y a lo mejor no puede estar haciendo todo. Okey, pido ayuda para que de tal forma que la mamá tenga esta red de apoyo y no tenga esta presión de tienes que amamantar, pero también tienes que seguir siendo productiva en todos los demás aspectos. Entonces, creo que un punto importante para disminuir esta parte de la oxitocina y del estrés es precisamente crear una red de apoyo.
Precisamente en algunos momentos, algunas mamás dicen, es que a lo mejor por ese estrés que mencionas, no estoy produciendo la suficiente leche, entonces, como no estoy produciendo leche y mi bebé quiere comer algo, ahí es cuando recurren a algún té o de que, a lo mejor le voy a dar poquita agua extra porque la que yo tengo y le estoy dando no es la suficiente. Estas elecciones de dar algo extra cuando se está lactando, ¿son adecuadas o debemos de evitarlas? Ok, esto hay que evitarlo totalmente. La lactancia materna es exclusiva los primeros 6 meses de vida. Y cuando hablo exclusiva es exclusiva, solo lechita de mamá. Y si el bebé tuviera alguna enfermedad, algún diagnóstico clínico que requiere medicamento, ok, el medicamento. Pero en caso de que no, solo es lactancia materna. Aunque haga calor, aunque las personas le digan, oye, es que le va a dar sed. Y de pronto ya en pequeños más grandes, 4 meses, es que se le antoja tu comida, dale un poquito. No, la lactancia materna es exclusiva los primeros 6 meses de vida. Si nosotros hacemos una introducción de alimentos o bebidas diferentes, pues tenemos un alto riesgo de que haya patologías, de que haya trastornos importantes, de que haya intoxicación en el pequeño. Entonces, solo lechita materna estos primeros 6 meses. Y no se recomienda tampoco que mamá consuma algunos alimentos para que aumente esta producción de leche. De pronto, sobre todo aquí en México, los atoles es como muy clásico que a la mamá le digan, oye, tienes que tomar atole para que tengas más leche, o tienes que tomar más leche para que produzcas más, o tienes que tomar 7 litros de agua para que produzcas leche. La realidad es que no. Precisamente, algo que sí sucede es que a lo mejor cuando mamá está estresada, triste, enojada y que es un pico importante, tarda un poquito en salir la leche. Y viene aquí un tabú o una creencia que hay que, es que me asusté y se me secó la leche. No, esto no funciona, la leche no se seca ni aunque haga frío, ni aunque haga nada, la leche está ahí. Pero precisamente como la oxitocina, esta hormona del amor, es la que permite que esta leche se salga de la glándula, pues mamá al estar estresada, enojada, triste, etcétera, hay un bloqueo de esta oxitocina y tarda un poquito más en fluir la leche. Se tarda en salir, pero la leche ahí sigue. Entonces, no pasa nada que a lo mejor se estimule un poquito antes de ofrecer el pecho o que dejar simplemente al bebé un poquito más de minutos al pecho, la lechita va a salir. La lechita está ahí, la leche no se seca. No hay por qué aumentar una producción de leche si realmente no se necesita. Habrá ocasiones en las que tal vez mamá esté teniendo una disminución en la producción. Esto es principalmente porque se separa a la mamá y al bebé por alguna condición de enfermedad, que los pequeñitos se quedan hospitalizados, de que hay una separación, no hay un estímulo correcto y entonces la producción probablemente esté un poquito abajo. ¿Qué habría que hacer? Pues estimular en la glándula o el pecho de mamá precisamente con estos masajes, con estas extracciones para lograr aumentar la producción. Pero, ¿qué indicadores podría tener mamá para darse cuenta que realmente está ofreciendo de manera correcta esta leche y que su bebé está creciendo? Siempre los pediatras nos dicen, pues si está creciendo bien, es que está comiendo suficiente. Pero en los controles postnatales, nosotros llevamos a los bebés cada mes yo llevo a mi bebé para que lo pesen, lo miden y ver sus curvas de crecimiento. Pero imagínense ustedes que ustedes le van a decir a la mamá, pues si está creciendo bien, está comiendo bien, me tengo que esperar un mes para darme cuenta de eso es larguísimo. Entonces yo me puedo apoyar precisamente de ver las micciones del bebé, ver de que no tenga como estos signos de alarma como de deshidratación, ver que esté haciendo correctamente pipí, que tenga estas 6 micciones. Casi siempre también hay una evacuación por día, pero cuando hay lactancia materna exclusiva, a veces no hay evacuación. A veces los bebés no hacen popó, no es estreñimiento. En los bebés no existe, pero es normal. A veces la leche materna se absorbe en su totalidad y pues los bebés no hacen popó. No pasa nada. Pueden pasar incluso hasta una semana sin hacer popó, sin que esto se agrave, ¿sale? Entonces, estos indicadores me dan de que estoy dando unas correctas tomas al pecho. Y cuando los pequeñitos evacúen, el color esperado de la popó tiene que ser amarillo mostaza, tal cual.
como la mostaza que utilizamos para las hamburguesas, ese color es la popó del bebé. Es una popó semilíquida porque obviamente pues su alimento es líquido, entonces es semilíquida. Se pueden ver algunos grumitos de color blanco, son algunas glándulas de grasa, pero pues es normal. Este color amarillo mostaza es el esperado. ¿Qué pasa si a lo mejor la mamá está interrumpiendo las tomas, le está poniendo horarios, no lo está haciendo a libre demanda? Muy probablemente la popó del bebé se va a tornar a color verde. Esto quiere decir que únicamente el bebé se está quedando con la primer fase de la leche. La leche materna cambia todo el tiempo, no solo de acuerdo a la edad del bebé, sino también en la misma toma. Entonces, si las popós mayoritariamente son de color verde, quiere decir que la mamá está interrumpiendo las tomas. Hay que decirle, mamá, hasta que bebé solito se desprenda, hasta ese momento, ¿sale? Evaluando también que no sean tomas demasiado largas, es decir, no espero que una mamá tenga 1 hora en cada pecho al bebé. Ahí tendríamos que evaluar si está pasando algo raro, pero normalmente el bebé solito se desprende o se queda dormido. Wow, se me hace increíble cómo el cuerpo de la madre es tan sabio y sabe en cada momento qué es lo que su bebé requiere. Ahora, hablando un poco de ya la madre, o sea, como tal, qué tiene que hacer ella, ¿nos podrías dar una guía de si hay algún alimento que hay que evitar, algunos que hay que recomendar, para que la madre pueda dar ya sea la leche en cantidad adecuada o que la calidad de esta incluso mejore? Muy bien. Respecto a la cantidad, pues no hay un alimento que propiamente aumente la producción de leche. Incluso si nosotros estuviéramos acompañando a una mamá que tuviera un grave estado de desnutrición, aún así su leche seguiría siendo de excelente calidad y el estándar de oro. Pero sí va a haber algunos micronutrientes que puede haber deficiencia en caso de que mamá o no los consuma de manera cotidiana o de que no tenga estas reservas. La realidad es que la dieta de la mamá puede ser muy deficiente y aún así su leche materna va a seguir teniendo los componentes ideales para su bebé. ¿Cuál es la parte negativa y que tenemos que cuidar precisamente de la alimentación de la mamá? Ok, tu leche va a seguir siendo de buena calidad, pero quien se me va a desnutrir eres tú porque esta lechita pues se nutre de tus reservas. Entonces, ¿qué recomendaciones? Pues que sea una dieta variada, equilibrada. Ustedes como Nutris lo saben, para una persona sana, que sea lo más variada posible, que sea accesible. Y yo siempre les digo, oye, no te tienes que limitar. Oye, si te gusta mucho comer picante, pues no tienes por qué restringirlo, porque además las mamás nos dicen, oye, es que no tienes que comer chile, ni frijoles, ni un montón de cosas y nos dejan comiendo pollo y arroz y Servido. verduras y Sí. hervido todo, ¿no? Malísimo además. Entonces, que a lo mejor las mamás son de verdad, tan lindas y tan comprometidas con la lactancia que ellas lo hacen, pero sabiendo todos los componentes que acompaña esta maternidad, no le voy a sumar el además tienes que hacer una dieta especial y específica. Pues no, que coma variado, que coma equilibrado. Hay algunos micronutrientes que si ella no los consume, si no tiene estas reservas, podrían ser deficientes en leche materna, entre ellos vitamina D. Lo que se sugiere es que los lactantes menores, es decir, menores de 1 año, se suplementen con 400 unidades internacionales de vitamina D. No es que la leche materna no tenga vitamina D, pero la tiene en cantidades pequeñitas. Entonces, desde el nacimiento se sugiere que los pequeños se suplementen con vitamina D en comparación, por ejemplo, con los sucedáneos de leche materna, pues estos ya están enriquecidos con estos minerales, particularmente vitamina D y hierro. Entonces, tal vez ellos no se tendrían que suplementar. Los que estén amamantados con leche materna hay que suplementarlos con vitamina D. Y también priorizar que mamá esté consumiendo un adecuado aporte de omega 3. Culturalmente, en esta región de nosotros, pues normalmente no utilizamos alimentos ricos en omega 3. Entonces, si por alguna situación de accesibilidad, de costo o incluso del mismo gusto
o creencias culturales religiosas de mamá, si tiene deficiencia de algunos alimentos, pues hay que evaluar si sería posible suplementarlos, particularmente el omega 3. Otro que también podría alterarse un poco es el yodo. Este no tendría que suplementarse, pero hay que darles la recomendación de que utilicen sal de la que compramos en la tiendita, ¿no? La que es muy barata, porque es sal yodada, está precisamente adicionada con este yodo. Yo siempre les digo a las mamás, ya pasó, pero aún veo como en TikTok la sal del Himalaya, ¿no? Ujú. Y además que es carísima, pues no está adicionada de yodo. Entonces, un pro que tenemos aquí en México es que desde hace muchos años se ha yodado la sal. Esa sería la recomendable para utilizar. Y la realidad es que alimentos prohibidos no habría. Sustancias sí, sustancias, pues, nocivas, drogas, alcohol, tabaco, estas sí serían contraindicadas. También algunos alimentos que no estén bien cocidos, por ejemplo, pescados y mariscos, tendrían que ser bien cocidos para que mamá los pueda consumir y que sean pescados pequeños. Aquí, pues, en nuestra cultura no comemos pescados tan grandes como el tiburón, por ejemplo, pero se sugiere que la mamá puede y debe comer pescado, pero que sea de tamaño pequeño para que no tenga un alto nivel de mercurio. Y esos serían como los alimentos que hay que tener cuidado. Hay algunas plantas que también podrían ser nocivas, por ejemplo, el anís estrella. Que es como una semillita que tiene forma de estrella, normalmente se consume en té. Si mamá lo consume, podría ser nocivo para los riñoncitos e hígado de bebé. Entonces, esta página que les menciono de lactancia es una página muy amigable porque a lo mejor si la mamá tiene ganas de una infusión o de un té, puede revisar los ingredientes que tiene y ver si alguno de ellos podría no ser compatible con la lactancia. Muy bien, maestra. Por ejemplo, también, muchas mamás tienen de que a la hora de que tienen a su bebé de que: "Ay, pues, ¿cómo lo voy a acomodar o qué hago?". ¿Cuáles son las posiciones que usted les recomendaría a las mamás que están viendo el podcast que pudieran realizar, más bien que son más cómodas, que ellas pueden realizar para amamantar a su bebé? Okey, esa es buena pregunta, sobre todo para las mamás que somos primerizas y a lo mejor nunca hemos cargado un bebé y menos le Sí. hemos dado de comer. La posición más común es la de cuna, que es yo creo que si yo les digo: "Chicos, imagínense una mamá alimentando a su bebé", se van a imaginar una mamá sentadita y con su bebé en los brazos. Esa es la posición de cuna. Entonces, antes de yo hablarles de posiciones a las mamás, yo les digo: "Tú tienes que estar cómoda y el bebé lo tienes que acercar a ti, no tú a él", porque de pronto las mamás parecemos como que trabajamos en el circo y nos movemos y así nos acomodamos súper incómodas y no, es al revés. Yo tengo que estar cómoda, sobre todo los primeros días cuando la mamá todavía se siente nerviosa, incluso con miedo de agarrar a su bebé. La recomendación es que esté sentadita, su espaldita recta, que tenga un respaldo en espalda y en pies para que tenga esta seguridad de moverse y con la confianza de manipular a su bebé con los brazos. Entonces, esta posición de cuna, pues es la bastante amigable porque además la mamá está sentada, tiene a su bebé aquí, lo puede manipular y para que no se canse se puede apoyar de una almohada. Hay algunos cojines que se llaman cojines de lactancia, son como una media luna y la mamá se lo pone en la cintura y ya lo puede poner, ¿no? Pero a lo mejor pueden ser un poquito caros o incluso innecesarios, porque yo me acuerdo que compré uno, lo usé una semana y después ya quedó arrumbado, ¿no? Entonces, lo primero es utilizar cosas que mamá tenga en casa y que ella esté cómoda. Sintiéndose cómoda, sobre todo en una posición en la que ella pueda ver a su bebé, de tal forma de que si por alguna situación hay un mal enganche, ella lo pueda corregir, ¿sale? Y viene también un poquito la parte de las mamás se cubren o no se cubren al amamantar. La realidad es que esto tendría que ser, pues, una decisión personal, pero, pues, ¿recuerdan cuando estábamos en pandemia que todo el tiempo traíamos como el cubrebocas? Era súper incómodo. Ahora imagínense que todo el tiempo nos tuviéramos que cubrir para comer, para tomar agua, pues sería bastante incómodo, ¿no? Pues lo mismo viven los pequeños. Si la mamá se tapa, va a ser complicado que ella evalúe si a lo mejor está teniendo un mal enganche. Entonces, lo ideal es que ella esté cómoda y que pueda visualizar a su bebé. La posición de cuna es como la más común, la más estándar.
Y otra de mis posiciones favoritas es acostada en cama con su bebé en la cama, y esta práctica se llama colecho. El hecho de dormir con nuestros bebés es una práctica de colecho y además de que favorece este vínculo, favorece la lactancia. Entonces, mamá está recostada pues de ladito. Tengo aquí a mi bebé de ladito y los bebés se ponen tan expertos en la lactancia que a veces ni siquiera nos despiertan. Solitos, sin siquiera despertarse completamente, comienzan a buscar, solitos mueven la blusa de la mamá y se pegan al pecho. Entonces, yo les invitaría a las mamás a que utilicen el colecho y posición acostada para amamantar para que también ellas descansen. Me preguntan mucho sobre, oye, es que me da miedo quedarme dormida y aplastar a mi bebé. Esto la realidad es que no sucede. Cuando nos convertimos en mamás, sí dormimos, sí descansamos, pero no llegamos a la fase de sueño profundo. Tenemos como este estado de alerta. Entonces, siéntanse con la confianza de experimentar, sobre todo estas posiciones que son amigables para que también las mamás descansen, porque sobre todo los primeros días y las primeras semanas de lactancia son sumamente pesadas. Las mamás perdemos la noción del tiempo, no sabemos qué día es, qué hora es, si es de día, si es de noche, y entonces este tipo de posiciones pueden ayudar mucho para el descanso de ambos. Ok, aquí para ir cerrando lo que es el capítulo, en el momento de la sociedad actual, vemos que muchas mamás dicen, ay, es que, ¿para qué le doy pecho a mi bebé? Mejor que tome fórmula. Entonces, nos gustaría a lo mejor, si le puede dar un mensaje a todas esas mamás que todavía están en esa toma de decisión de, ¿doy lactancia materna, no la doy? ¿Qué mensaje le daría usted a todas esas mujeres para que se animen a dar lactancia materna? Muy bien. Aquí lo primero, y creo que es el punto más importante de todo, es que todas las mamás son buenas mamás, independientemente de la forma en que decidan alimentar a sus pequeños y pequeñas. No porque yo de lactancia soy mejor mamá que la que da fórmula, o yo porque doy fórmula soy mejor mamá que la que da lactancia. Todas las mamás somos buenas mamás y hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos. Si bien es cierto, nuestra labor es priorizar la lactancia por todos los beneficios y todavía muchos más que nos quedaron pendientes mencionar, yo les invitaría a que se informen, a que tengan este acceso a la información pertinente con profesionales de salud actualizados y sobre todo preocupados por la lactancia y a partir de esta información tomar una decisión, porque depende del contexto de cada mamá, pues va a tomar una decisión. A lo mejor si hablamos de casos muy particulares en donde mamá sufrió abuso sexual, probablemente ella no quiera dar lactancia materna y es una decisión respetada. A lo mejor si por cuestiones académicas, laborales, mamá decide dar una lactancia mixta, doy lactancia materna, pero lo complemento con sucedáneo de leche, también es muy válido. Pero que estas decisiones se tomen desde la información y no desde la imposición de otros profesionales de salud. Si mamá ya tuvo esta fortuna de tener este acceso oportuno a la información, y digo oportuno porque hace años la parte mala era que las mamás pues no tenían acceso a información, ¿no? Las fuentes de información eran reducidas. Hoy llegamos al punto contrario en donde las mamás están bombardeadas de información y a lo mejor la influencer que sigo que tiene 150,000 seguidores me dice que tengo que utilizar este producto o que tengo que complementar con esta fórmula y entonces ahora ¿a quién le hago caso? Creo que lo importante es acercarnos con profesionales comprometidos con la lactancia materna y desde esta información tomar una decisión. Si yo mamá estoy segura y tengo esta convicción de querer alimentar con lactancia materna, yo las invitaría a que creen una red de apoyo, porque el hecho de que una mamá amamante no es únicamente una decisión de ella, implica todo un contexto social y un apoyo social, porque a lo largo de la lactancia se va a topar con diferentes
pues partes no tan lindas. A veces vemos la lactancia y nos imaginamos la lactancia como algo precioso y claro que lo es, pero hay bastantes barreras, particularmente sociales y culturales, que entonces limitan a la mamá a ejercer su derecho de amamantar. Yo les daría el consejo de que no solamente se enfrenten a este monstruo de las fórmulas infantiles, sino que también tengan esta red de apoyo en donde todas y todos somos responsables de apoyar entornos amigos de la lactancia. Hace no tanto estuve en un foro en donde escuchaba a una persona decir, es que los profesionales de salud, pues no podemos con toda la chamba de la lactancia materna, ¿no? Entonces las mamás tienen que enfrentarse al monstruo y decir, sí, yo quiero lactar y no acepto tu fórmula, no acepto la lata que me das, porque además los neonatólogos, los pediatras llegan al hospital y llegan con la lata de leche, ah, señora, le tiene que dar tantas onzas. Y esta profesional decía, es que tú puedes decir, no, gracias, no la quiero. Y sí, claro, la mamá lo puede hacer, pero ¿qué pasa si no tiene esta red de apoyo que la respalde? ¿Qué pasa si un profesional de salud llega conmigo, mamá primeriza, yo tengo aquí a mi bebé recién nacido y me dice, señora, le tiene que dar esto porque usted no tiene leche o porque no lo va a llenar? Las mamás tenemos la responsabilidad o sentimos la responsabilidad total de la salud y el bienestar del bebé y yo voy a creer en lo que este profesional me diga. Y yo aunque tenga la información, aunque yo haya ido a cursos porque las mamás son muy comprometidas, pues ya dudan y entonces comienzan a cambiar la forma de alimentarse. ¿Qué pasa cuando la mamá se da de alta, llega a casa con bebé y luego la suegra, la tía, todos son expertos en bebés y dicen, no, es que no tiene suficiente leche, es que llora mucho, es que pues la mamá se va a sentir como, ok, tengo esta información, pero a lo mejor no es tan cierta y se comienza a nublar esta perspectiva. Yo las invitaría a que no solo se informen ellas, sino que informen a toda su red y ser conscientes. Creo que este mensaje, más allá de que sea para las mamás, para las personas gestantes y personas lactantes, es más para pues todas las personas en la sociedad. En mayor o menor medida tenemos un impacto en crear ambientes amigos de la lactancia. Wow. Si alguna persona dentro de todo este bombardeo de información gusta contactarla a usted, ¿tiene alguna red social que les pueda brindar en donde le puedan mandar un mensajito que guste compartir? Sí, claro. Normalmente utilizo más mi Instagram, es nutri.denise, Denise doble E, guión bajo Ruelas. Esa es la red que más utilizo y entonces con toda confianza se pueden acercar. Ok, entonces agradecemos a todas las personas que nos acompañaron este capítulo. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.